Ahora, con el tiempito que nos queda, voy a hacer un breve repaso de las categorías, quedando para la última clase, no hay problema, Gisela, quedando para la última clase hacer un repaso breve también de cada uno de los autores. Muy breve, para que vean un poco. Tenemos este esquema de conceptos, ¿no? Sociedad, pueblo, población, nación, territorio, soberanía, Estado, burocracia, gubernamental, gobierno, ciudad, ciudadanía, la política, lo político, ley, derecho, justicia, lo bueno y lo malo. Que hemos ido trabajando, aplicando y desarrollando desde la mirada de los distintos autores. Entonces vamos a darles de vuelta una pequeña definición a cada uno de estos y el viernes que viene vamos a ver y leer cada uno de los autores en los códigos de estos conceptos. Para que vean un poco un adelanto, fíjense, Bauer ha estudiado desde los distintos globos de conceptos y sus relaciones. Entonces, hoy vamos a ver estas pequeñas 3 diapositivas donde analizamos estos 2, 5, 6, 18 conceptos de forma breve porque ya han leído los textos y ya están más o menos duchos en el tema, pero siempre es bueno una clase de repaso. Sé que es medio pesado para los que ya los entienden al 100%, pero mal haría yo mi trabajo pedagógico, mi trabajo didáctico en realidad, si no diera una clase de repaso. Sí, Analía. Gisela, qué buenos esquemas. Cuando pueda, lo pasa. No hay problema. Analía, ¿me ibas a decir algo? Está quedando grabado, ¿verdad? ¿Sí? Está, Sí, ¿por qué? sí, está quedando grabado. Que no nos vaya a pasar así. Ah, Ah, no, que porque la otra efectivamente se vez esté grabando. cuando dio Sí, patio sí, quedó grabado. sí, quedó Sí, grabada sí. la imagen, pero no el audio. Sí, chequeé todo, lo chequeé. Sí. Bien, Ah, entonces, también me parece que pasó cuando estaba revisando, sí, ¿te escucho, Analía? cuando revisé la grabación de Benjamin, sí, cuando revisé la grabación de Benjamin también hubo como un lapso de 20 a 30 minutos en los que su voz tampoco se escuchaba. Sí, sí. Así que bueno, por eso le preguntaba si estaba quedando grabado. Creo que sí. Igual he ido parando por bloques para asegurarme de última que si se pierde poquito. Como he ido guardando la grabación, digamos. Pero en teoría se está tomando la voz y todo. Ya si después va más allá, si no puede, se escapa de mis habilidades. A ver, pero estoy, por ejemplo, cuando terminé de grabar la clase anterior, puse pausa y escuché un poco para certificar y se estaba escuchando mi voz, la voz de ustedes, se grabó la pantalla, todo. Dale, Gisela, no hay problema. Entonces, igual esto va a ser repaso de conceptos. Entonces tenemos estos 18 conceptos con los que hemos ido viendo todo el cuatrimestre. Miren qué bonito esquema, qué bonito. Y vamos a ir viendo uno por uno. Hecho como pelotitas de ideas centrales, como pequeños núcleos, ¿no? Entonces, sociedad, nosotros recordemos que la sociedad la entendíamos así de forma amplia como el conjunto de humanos que cohabitan. ¿Por qué cohabitan? Y bueno, por elementos, cuestiones biológicas, como puede ser el hecho de que nuestra especie es gregaria, por cuestiones de la acción, es decir, nosotros nos interactuamos y aprendemos a resolver o a movernos del mundo justamente compartiendo comportamientos, o de forma histórica. Es decir, de nuestra genealogía, nuestra manera en cómo hemos construido la propia civilización y sociedad, está atada a nuestros pasados sociales. Entonces, nosotros entendemos la sociedad como este conjunto de humanos que cohabitan. Pero aparece interesante la idea del pueblo. El pueblo es una subjetividad colectiva, aquellos sujetos de derecho que representan una personalidad,
¿no? Colectiva, de muchas veces llamada una nación, que sigue cierto principio de autodeterminación. El pueblo se reconoce a sí mismo como una personalidad compartida que tiene autodeterminación. Y muchas veces el origen del pueblo se interpreta de distintas maneras que genera verdaderos problemas. Por ejemplo, el origen del pueblo es un origen biológico, una raza. Nosotros pertenecemos a esta raza, como la raza aria, ¿no? Y eso genera claramente efectos racistas. Luego está la idea de que somos un pueblo porque compartimos una cultura. Mayormente la idea de cultura está expresada en la idea de idioma. Todos hablamos el castellano, por ejemplo. Y luego está la idea de que somos un pueblo porque compartimos la misma historia. Esta historia puede ser el destino del pueblo, un pueblo que tiene un destino, qué sé yo, como los hebreos, ¿no? El pueblo elegido, o un pueblo que tiene un devenir, una suerte que le ha tocado, como los romaní, ¿no? Los gitanos, que han sido errantes y que han sufrido todo el devenir de la historia en ellos mismos. Entonces tenemos la sociedad como algo muy básico y el pueblo como ya la creación de una identidad. Aparece luego la idea de población. La población es cuando un sector del pueblo, una parte del pueblo, se convierte en objetivo de políticas gubernamentales y lo llamamos población. Es decir, hacemos un recorte con un criterio político para cumplir cierto plan. Por ejemplo, hacemos la población de monarcas, ¿no? Es un recorte que tiene un fin político y responde a cierto plan. Los monarcas van a vivir mejor, los plebeyos van a vivir peor. Entonces tenemos sociedad, pueblo, población. Y aparece en este juego la idea de nación. En la idea de nación están todos aquellos sujetos de derecho que se los comprende, ¿no? Aquellos sujetos de derecho que se los comprende o bien desde una etnia, ¿no? Participar de una genealogía, de una historia, de un mito o de una ascendencia común, o aquellos sujetos de derecho que se comprende desde una idea de civilidad, es decir, una forma sistemática de ocupación, producción, legislación de una población y un territorio específico. En la medida que ocupamos este territorio, en la medida que vivimos de esta manera, somos una nación. Entonces tenemos la étnica o etnia que tiene que ver con un mito en común, una ascendencia, una historia. No, la nación argentina tiene que ver con justamente los antecesores que lucharon por la libertad. Y también la nación argentina puede ser entendida no solamente de etnia, sino en términos civiles. El pueblo o la nación que me sale agrimensura, no es agrimensura, que produce grano, trigo y carnes para la manufactura. En esto claramente está la cuestión del territorio. No podemos olvidarlo. Para la nación étnica, el territorio no es algo original. Está constituido o interpretado mediante una cultura que se apropia y arraiga en el territorio mediante ritos, mediante costumbres o prácticas en un lugar. Por ejemplo, la nación étnica de los pueblos, del pueblo judío, puede no tener un lugar fijo. Luego se constituye por los ritos y las costumbres, pero puede no tenerlo. Mientras que la nación civil tiene otra idea de cultura, de territorio, original, que aparece como en la idea de patria. Esta unidad geográfica e histórica en el que el Estado legisla a la comunidad política instituyéndolo. En los dos las comunidades tienen un papel. En uno constituye ritos históricos y en otro se cree que se ha nacido en ese lugar. Entonces todo esto nos conduce a la cuestión de la soberanía. La soberanía es la capacidad de autogobierno que legitima la existencia del Estado mediante un pacto humano. El pacto puede ser fuerte, donde todos los individuos transfieren el control absoluto a la cabeza del soberano o a las estructuras soberanas. O puede ser débil, donde hay un consenso sobre cómo controlar la soberanía. La expresión institucional de la soberanía se llama constitución. ¿Estamos hasta aquí?
Si se dice la población cumple un fin político. Sí, sí, exactamente. La población cumple un fin político. ¿Estamos hasta aquí con los conceptos? ¿Los primeros 6? ¿Primeros 6? ¿Dije bien? Sí. De paso vamos acomodando y refrescando ideas. Bien. ¿Les sirve esto o no les sirve para nada el repaso? ¿Quiere que abandonemos el repaso y listo? Chao, ¿qué tal? A Gisela les sirve, buenísimo. A Analia también, listo. 2 de 3. Bueno. Y a Mariano también. Buenísimo, buenísimo. Esta clase yo nunca estoy seguro, les digo porque les pregunto, no es así de cocorito, nada. Yo nunca estoy seguro si estas clases realmente las requieren, ¿no? Porque digo, quizás dicen, ver todo de vuelta, qué bajón, ya lo vimos, profe, estuvimos 4 meses viendo los temas, volver a verlos, pero a mí me parece, a mí particularmente, siempre me parece bueno, una vez que vimos todo tan separado, distanciado, esquemático, verlo de forma sistemática y ordenada, no, te da lugar a mejores relaciones o mejores construcciones, ¿no? Eso es lo que yo, como yo estudio, cómo funciona. Entonces, pienso que didácticamente seguramente les sirve la idea del repaso. Y de última, decir, mirá, esto era más para este lado que para el otro. Bueno, vamos con el concepto de Estado. Bueno, el Estado es esta organización burocrática, ¿no? Gubernamental, de estos dos elementos que ya vamos a hablar aquí, que tiene un poder político y se ejerce el poder político y organizado en una población, en un territorio determinado, ¿no? Entonces tenemos poder, población, territorio, organización. Y se ocupa de garantizar y promover el principio de igualdad. O sea, el Estado tiene que ocuparse de una cosa. Y eso es lo que mucha gente a veces se confunde. El Estado tiene que garantizar la igualdad en su población. Ahora, si esa igualdad es de miseria o de riqueza, son dos cosas distintas. La cosa es que la población en su mayoría tiene que ser igual, en ese límite geográfico que es el territorio. Y el Estado logra mantener esta igualdad porque se presenta como una totalidad. Nadie escapa del control del Estado. Bien, legítimo porque es el quien se constituye o construye mediante las leyes. Y objetivo porque tiene una constitución que le da una presencia capaz de ser entendida, estudiada y aprendida. Ahora veamos los dos elementos que organizan el Estado, lo burocrático gubernamental. La burocracia es este conjunto de organizaciones interrelacionadas, interdependientes, jerárquicas, en las que se administra y estructura, bien, todo lo sociopolítico del Estado. Supone una profesionalización de la ciudadanía, creando una figura que es la idea del funcionario público. El funcionario público es un ciudadano con privilegios sobre los demás ciudadanos porque te pide y controla tus datos. Antes, para tener tal cosa, firma aquí, pase estos papeles por acá, etc. Administrando y jerarquizando la información. Es quien tiene toda la información de nosotros. Es muy importante la burocracia para que un Estado que tiene que mantener la igualdad. Lo gubernamental es este conjunto de órganos estatales, ejecutivo, legislativo y judicial, que tiene un conjunto de acciones que se utilizan para garantizar la obediencia y el control de los ciudadanos. Todas las acciones de lo gubernamental tienen un valor táctico, un valor estratégico. Las leyes, los reglamentos, los mandatos buscan prohibir, castigar, imponer, regular las prácticas sociales. Por ejemplo, si yo quiero generar igualdad en la educación, tengo que saber, justamente gracias a la burocracia, cuántas personas no letradas tengo para generar, por ejemplo, un proyecto gubernamental, una propuesta política de alfabetización. Y los destinatarios es la población analfabeta. Ahí está el fin político. Y entonces, toda esta idea de cómo gestionar la información burocrática en políticas gubernamentales proviene del gobierno de turno, del gobierno que está en ese momento trabajando en la soberanía estatal.
El gobierno es una forma mayormente periódica de organizar estatalmente a la sociedad con el fin de garantizar, bueno, la prosperidad, la felicidad, el desarrollo. Cada gobierno propone distintas cosas para la sociedad. Mayormente son positivas. Salir del default, por ejemplo. Y los gobiernos, como bien saben ustedes, puede ser de uno, ¿no? Monárquico o tiranía, de algunos, aristocracia u oligarquía, y de muchos, democracia o demagogia. Esto lo recontra saben, así que no me detengo esto. Y acá aparece la unidad desde la cual se comienza a leer todo el problema del gobierno, lo gubernamental, la burocracia, el Estado, la sociedad, el pueblo, población, nación, territorio y soberanía, que es la ciudad. La ciudad es nuestra palanca en los cuales pensamos para atrás y para adelante, porque la ciudad es la primera unidad conceptual del Estado, la primera unidad de gestión económica política de la población en un territorio. La ciudad es el ordenamiento material que influye en la circulación de los individuos, de los objetos, de las ideas. Esa es la primera unidad con la que nos trabajamos, la representación del orden que propone el Estado, y es donde vemos cómo circulan los objetos, las ideas y los sujetos. Y es en la ciudad donde aparece el problema de la ciudadanía. Tradicionalmente el problema de la ciudadanía es un problema de la membresía, en donde qué membresía le otorgamos a individuos para que pertenezca y participe de la comunidad política. Para eso se le tiene que reconocer un estatus de vínculo jurídico del individuo, donde decimos el individuo es igual a ciertos derechos y deberes. Para dar ese estatus tenemos que suponer que tiene una competencia de sociabilidad y que puede estar vinculado con nosotros, que es parte de un nosotros. ¿Cómo se construye nosotros? Bueno, muchos teóricos dirán muchas cosas distintas. Estamos hasta aquí, nos quedan los últimos 6 conceptos y ya cortamos por hoy. ¿Estamos hasta ahí? Sí, buenísimo. Ya después veremos en la próxima clase, después de las exposiciones promocionales de los trabajos, vamos a ver cada uno de los autores y hacemos ya un cierre y listo. Taza a taza cada uno a su casa. Bien. Acá aparecen los verdaderos problemas cuando empezamos a pensar al individuo que vive en la ciudad, al ciudadano. Aparece la cuestión de la política. Porque la política tradicionalmente es la actividad exclusiva de un grupo profesional y reducido de la sociedad a quienes se les delegó un poder. Esta es la comunidad política, por ejemplo, qué sé yo, todos los ministros. ¿Bien? Estos ministros o esta comunidad profesional tiene una práctica social dirigida al bien común. ¿Para qué trabaja el ministro? Para garantizar el bien común de la sociedad. Alcanzarlo, o garantizarlo, o promoverlo, construirlo. Básicamente es la idea de que la política es instrumental y que tiene que, por lo tanto, como es instrumental, tiene que estar dirigida al funcionamiento o de la burocracia o de lo gubernamental. Pero la política está conectado con lo político. Lo político se entiende como una condición original ontológica e histórica del humano y de la política. Lo político es la forma específica de las relaciones humanas que buscan constituir el orden social. Lo político es cómo los humanos tratan de constituir un orden social. Y podemos decir que este orden se puede construir a grandes rasgos, de forma caricaturesca, como hemos visto a lo largo del cuatrimestre. Ninguna es nítidamente lo que es. Pero a grandes rasgos se puede decir, el orden puede ser construido de forma antagónico, amigo o enemigo. De forma equitativo, tenemos un colectivo que comparte ciertos principios, o de forma decisiva, es decir, se toman ciertas resoluciones legislativas y todos pertenecen o no pertenecen ahí. En esta condición de construir el orden social aparece claramente el rol de la ley. La ley opera como esto que se estableció jurídicamente, una norma, por ejemplo. Se prescribe de forma gubernamental. Originalmente la ley tenía un fundamento metafísico. El Dios decretaba las leyes.
pero luego se lo comprendió más o menos de dos maneras. Ius naturalista, es decir, en términos naturales, en donde la condición política original del individuo lo hace merecedor de la prescripción. Vos nacés y merecés estas leyes. Y después, más artificial, ius positivista, positiva, en donde la prescripción de la ley establece a partir de qué condiciones podés incluirte en ella. Es decir, si vos cumplís ciertos requisitos, hayas o no nacido en ese lugar, mereces la protección de la ley. Sí, un orden divino, Gisela, claramente. La ley metafísica toma eso. La ley está íntimamente conectada con el problema del derecho. El derecho son esas posibilidades y capacidades que se le dan a un individuo para cumplir ciertas condiciones, ¿no? Hay ciertas condiciones obligadas. Y el derecho se lo denomina objetivo o imparcial cuando se habla de un cuerpo jurídico que dice, bueno, vos estás capacitado para hacer esto. Y se lo denomina subjetivo cuando se dirige hacia la dignidad de un individuo. Un derecho, por ejemplo, objetivo es todos tienen libre de opinión. Un derecho subjetivo sería la ley del cupo trans. Está dirigido hacia la dignidad de alguien. Está obligado hacia esos individuos. ¿Bien? Entonces, los derechos pueden operar como una obligación que ha sido adquirida por contrato, es decir, vos al hecho de pertenecer a la sociedad te damos estos derechos, o puede ser como un deber innato. Todos los humanos tienen el deber innato de respetar la dignidad de todos los otros humanos. Y cuando hablamos de derecho y de ley, forzosamente aparece el problema de la justicia y el problema de lo bueno y lo malo. El problema ético, jurídico y el problema moral. La justicia es una noción o una posibilidad que refiere o bien a lo recíproco, lo que es común o igual a todos, o bien refiere a lo proporcional, qué le pertenece o qué es lo particular, ¿no? Inicialmente la justicia estaba centrada en los criterios del rey. Luego se entienden a la justicia en términos de equilibrio, ¿no? Equilibrio entre discordia y guerra de una población. Lo justo es lo que no genera desorden. Luego se entiende a la justicia como un ejercicio de la moralidad o la prudencia, o como la reivindicación de los derechos no reconocidos. En todos los casos, no importa en qué situación vos veas a la justicia, criterio del rey, equilibrio, ejercicio de la moral, ejercicio de la prudencia, reivindicación de derechos no reconocidos, no importa cómo se haya definido la justicia, siempre se ha creído que la justicia trata de actualizar o realizar una idea de lo bueno, una idea del bien. La justicia trata de hacer efectiva la idea de bien que se tiene. Entonces, en términos cívicos, lo bueno refiere a todo aquello que garantiza un desarrollo, prosperidad o continuidad de la población cívica. Lo bueno, en términos cívicos, es lo que debemos seguir. Y lo malo es lo que es un obstáculo, atraso nocivo para la población cívica. Lo malo es lo que la población debe evitar. Eso en términos cívicos. Pero en términos éticos, lo bueno y lo malo son valores que usamos para juzgar las acciones. Acciones que pueden considerarse objetivas, que son independientes, o acciones que se pueden considerar subjetivas, como una construcción social. Objetiva es que lo bueno y lo malo es eterno, no importa el año o el lugar o contexto del sujeto. Tipo en términos kantianos o aristotélicos o platónicos. O puede ser subjetivo, quizás en términos nietzscheanos o habermasianos. Habermasianos puede ser más objetivo, ahora que lo pienso. Más arendtianos, más schmittianos. Sí, va más por ahí. Bien. ¿Estamos hasta aquí? Bueno, ese ha sido el breve repaso de los conceptos. No sé si hay alguna pregunta. Sí, una mega síntesis, porque encima, ¿por qué repaso los conceptos? Para luego aplicarlos en cada uno de los autores, desde Bauer hasta Edmundson. Así que, si les parece una síntesis, van a ver cuando veamos todos los autores, va a ser pa 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 pa.
Bueno, gente, si no hay dudas, yo concluyo aquí. Yo tengo dudas, pero no sobre el esquema que ha presentado ahora, sino es una duda sobre Butler y Bueno, la performatividad. sí, Em, Había entendido como performatividad como en relación a una norma que está, que es como un modelo que va a ir moldeando de algún, por decirlo de algún modo, va a ir actuando sobre el sujeto, ¿no? Pero también esta performatividad, por lo que he entendido, también puede ser a su vez eh, transformada, o sea que sí, no es lo que había entendido que era como que hay un modelo que va a ir actuando, sí, pero a la vez este modelo puede ser cambiado y va a actuar de otra manera, que lo relaciona a la noción de poder. bien. ¿Cuál es la duda ahí? Puede ser que esté entendiendo bien, Sí, que no es algo que está, si bien me parece una estructura que poco se pueda distorsionar. Sí, había entendido perfectamente, se había entendido está que entendiendo es bien un que, molde, pero es un molde que se puede cambiar y que aparte no siempre somos conscientes de de que estamos actuando dentro de esa norma. claro, claro, la performatividad, Y lo relacionaba a el poder, como el poder que no es algo que esté inamovible, sino que está actuando todo el tiempo. ¿Puede claro, ser? sí, sí, la Que no es performatividad. algo que se tenga, sino es algo que, bueno, eso ya es más Foucaultiano, pero que es algo que se ejerce. Sí, sí, el concepto de ejerce no sé, no Sí, lo recuerdo escucho. que aparezca en Butler de ejercicio, pero sí habla de repetición No, en Butler ritualizada de la no, ley. no. Repetición ritualizada de la ley. La Ah, performatividad reproducción, sí. repite la ley y la hace como un rito porque la naturaliza. La naturaleza la va confirmando, la va instaurando porque uno voluntariamente se reprime con los límites de la ley. El celeste para los varones, el rosa para las mujeres, por ejemplo, ¿no? Se repite eso. Pero el tema es lo siguiente: como los humanos son imperfectos, repiten de manera imperfecta la ley. Y en esas imperfecciones se generan fracturas y espacios para generar cambios de la performatividad, para revertir los poderes, ¿no? de la ley misma, para ir más allá de lo que está instaurando y reinstaurarlo. Genera, digamos, todo un cambio sobre lo jurídico en la medida que voy más allá de lo que estaba pensando la propia ley, pero al mismo tiempo aplicándola. En la repetición la mal repito, la mal aplico o me equivoco en algún aspecto de su aplicación y le doy un aspecto nuevo o le doy un nuevo lugar o una nueva faceta. Entonces la performatividad te construye subjetividades constantemente, subjetividades que pueden estar reprimidas y más dadas a la vulnerabilidad, o subjetividades que todo lo contrario, están más expansivas y están más cubiertas ante la situación de vulnerabilidad de sus propias vidas. Entonces, es una repetición ritualizada de la ley. ¿No? Entonces depende qué valor ritual natural instaurado por voluntad le estés dando y seas consciente de eso y que lo logres. Porque vos quizás querás respetar la ley al rajatabla, pero podés fracasar inconscientemente. No sé si se entiende ahí. Sí, 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 ahí está. Sí, sí. Pasa que estaba tratando de entender cómo lo podía aplicar a mi trabajo y no me quedaba claro el tema de la performatividad y también tenía como una cuestión de que la performatividad estaba asociada solamente al género y después, bueno, leyendo, veo que no, que es la performatividad en relación a la norma. Hay Sí, una norma de género, bueno, ahí lo aplico, pero sí, lo puedo tomar a la performatividad
ya no desde género, sino también de otras normas que también de algún modo también se van reproduciendo y se reproducen mal y bueno, y van cambiando. Claro, no, la performatividad va destinada al tema de las normas y la construcción de subjetividades. Pasa que nace como herramienta de diagnóstico a las condiciones de género, pero luego se extienden a las condiciones de raza, de religión. Por eso habla luego de cómo es difícil pensar en términos de leyes o de normas clásicos situaciones como un homosexual negro islámico, ¿no? La performatividad te permite pensar en esas cosas. Claro, sí, ahí estaba, justamente estaba leyendo y bueno, y me pareció interesante tomar estos conceptos de Butler. Bueno, y bueno, por ahora creo que era eso lo que no me quedaba claro. Y aparte porque no pude tomar nota y bueno, justamente después pasó que no se grabó. Pero Claro, bueno, sí, eso es lo cualquier peor. cosa, si vuelvo a tener, sí, si vuelvo a tener alguna cuestión con algún otro autor o referido a, creo que lo de precariedad y precariedad sí me quedó más claro. Pero bueno, la performatividad me había quedado por ahí pendiente eso. Bueno, era eso nada más, no sé los otros chicos. Yo estoy, si no hay dudas, podemos terminar por hoy. Gisela se tenía que retirar, sí, pero no sé, Mariano, o si Gisela queda una duda. Adiós, Gisela. No te preocupes, para ahora mismo, en el transcurso de la semana, seguramente sí. Bueno, buenísimo. Concluimos entonces. Que terminen bien la semana. Igualmente, profe. Adiós.